Shalom, shalom. Los saludo a todos desde Buenos Aires, aquí Neri Price. Código Pardes. Y vamos a dar un estudio, vamos a comenzar. Desde ya, ya habíamos comenzado con el estudio de Apocalipsis y quedaba esta parte de la marca, Apocalipsis 13, la marca de la bestia, el 666. Un tema que por años ha transcurrido en diferentes interpretaciones y cosas. Hoy vamos a hacerlo al nivel de la interpretación bíblica, de lo que dice la Escritura, a ver de dónde podemos sacar, ir al contexto hebreo de este Apocalipsis, que para muchos es algo fundamental. Vamos a comenzar desde ya. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que podamos continuar juntos, que usted tenga ahí un cuaderno, una lapicera, algo para anotar, para continuar el estudio, la escritura misma, y comencemos entonces con lo que es el sello o la marca de la bestia y la distinción que hay entre el sello y la marca. Entonces comencemos este estudio en el cual damos a conocer la marca de la bestia, número de hombre. Apocalipsis 13, así que con ustedes este estudio, el enigma revelado para Código Pardes de Buenos Aires, a todas las naciones, a todos aquellos que están allí. Así que compartiremos un power para poder mostrarles en verdad lo que tenemos para ofrecerles a ustedes. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el PowerPoint. Y primero, antes de eso, la pregunta esencial: ¿qué es un sello? Porque hay una distinción bíblica esencial entre sello versus la marca. ¿Y qué es un sello? La palabra hebrea, ¿verdad?, es Jotán. Entonces, Jotán, la definición bíblica de un sello es un acto de autoridad que confirma identidad, que garantiza autenticidad, protege lo que pertenece, valida un pacto, asegura un destino. Un sello no se elige, sino que se recibe del que tiene autoridad. Ejemplos en la Biblia o en la Torá, en el Tanaj: el sello del rey hacía legal un decreto. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Esther 8:8. El sello en el corazón simboliza pertenencia, como habla Cantar de los Cantares 8:6. Es decir, Dios sella a sus siervos. Eso lo tenemos nosotros en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. El sello protege. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. El sello protege. En el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, encontramos los sellados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, en Efesios 1:13. El Señor conoce a los que son suyos. Eso es 2 de Timoteo 2:19. Entonces, el sello declara que esto me pertenece a mí. Entonces, la diferencia: ¿qué es una marca? ¿Qué es una marca? En hebreo, Tav. La Tav, como la letra Tav. Una marca. Definición bíblica: una marca es una señal visible de lealtad, posesión o sumisión que identifica a quién servís, muestra obediencia a un sistema y expresa alianza ideológica o espiritual. Una marca se acepta o se recibe voluntariamente como acto de adhesión. Entonces, los ejemplos bíblicos que tenemos de esto, en el Taná, por ejemplo, Caín recibe una marca en Bereshit 4:15. Los esclavos eran marcados para identificar o para indicar el dueño.
Entonces, en Apocalipsis, capítulo 13, acá vemos nosotros la marca de la bestia. Apocalipsis del 13, capítulo 13, versículos 16 y 17, la marca declara: yo pertenezco a esto. Y esa es la definición de lo que es una marca con la distinción de un sello. Entonces, la diferencia clave en una frase es decir que el sello viene de arriba y protege, la marca viene de abajo y somete. Entonces, la diferencia jurídica muy importante es que el sello es un acto legal, confirma un pacto, irreversible mientras el pacto esté vigente, no se negocia y lo pone el dueño. Eso es el sello. La diferencia, la marca es un acto contractual, muestra obediencia, puede implicar renuncia a otra lealtad, se acepta conscientemente y lo permite el marcado, el mismo que recibe la marca. La diferencia espiritual de esto es que el sello es la identidad dada por Dios, es pertenencia, es protección espiritual, es herencia y seguridad. Con la diferencia de la marca, es una alineación ideológica, sistema, es un sistema, es control, comercio espiritual o material y pérdida de libertad. Esa es la diferencia entre un sello y la marca. El ejemplo claro, para entenderlo, el sello podría ser el pasaporte oficial que te extiende, ¿verdad?, un reino, un estado, un país. La marca es el tatuaje de una pandilla, ¿sí? Para ser parte, para control, tener la pérdida de libertad. Eso es una ideología, ¿sí? Para ciertos códigos callejeros. Entonces, el tatuaje de la pandilla sería la marca. Uno te da identidad, es decir, el pasaporte y protección legal. El otro te compromete con un sistema, sea un sistema legal o ilegal. Entonces, eso es la marca. Entonces, Ezequiel 9, que es una clave profética, Dios manda poner una marca, una tab, en la frente de los justos. Pero ojo, esa tab funciona como sello, no como marca de sumisión. ¿Por qué? Porque la pone Dios, porque protege y no exige lealtad a un sistema humano. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que la pone Dios para proteger y no exige lealtad a un sistema humano. Eso es muy importante. Entonces, eso muestra que no toda señal visible es una marca, en el sentido negativo, ¿no es cierto? Entonces, la intención y la autoridad lo definen. ¿Cuál es la intención de eso y quién lo pone, ¿verdad? La autoridad lo define. Entonces, para hacer como un resumen de lo que es el sello y la marca, el sello lo pone Dios, la marca lo impone o propone un sistema. El sello protege, la marca controla. El sello confirma identidad, la marca declara lealtad. El sello viene del pacto, la marca viene del poder. El sello no se negocia, la marca se acepta. El sello garantiza herencia, la marca exige sumisión. Entonces, Dios sella a los suyos para guardarlos, los sistemas marcan a los hombres para poseerlos. Y esto es una gran diferencia, y esto es como un resumen de lo que sería el sello o la marca. En Apocalipsis, la lectura sobria y profunda dice: Apocalipsis, ¿verdad?, no fue escrito para asustar, esto ya lo hemos dicho incansablemente, sino para discernir a quién perteneces. Entonces tenés que saber a quién perteneces, si al que puso marca o vas a guardar una lealtad a un sistema que te va a marcar, ¿verdad?, o te exige lealtad a ciertas cosas. Entonces esa es la diferencia entre sellado o marcado. Entonces,
El primer principio clave en Apocalipsis no está inventando concepto nuevo. Todo lo que aparece allí viene de la Torá, de los profetas y del lenguaje del templo del primer siglo. Entonces, si no se entiende desde el Tanaj, Apocalipsis se vuelve fantasía, se empieza a argumentar que parezca, ¿verdad?, esas películas apocalípticas y fantasiosas. Entonces, el sello de Dios en Apocalipsis, como nos habla que primero ya antes del capítulo 13 vino el capítulo 7, versículos 2 y 3, dice, no dañen la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Esto no es nuevo. Entonces, el antecedente directo viene de Ezequiel capítulo 9. Los justos reciben una atá en la frente para ser protegidos del juicio. En ambos casos, ¿verdad? Eso lo pone Dios. Lo pone el Creador, protege, identifica pertenencia. No es visible como un tatuaje, no es tecnológico, no es político, es identidad espiritual, no control externo. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué significa en la frente? En la Biblia, ¿verdad? En la Escritura, la frente es igual a mente, a pensamiento, a conciencia, lealtad, decisión interior. Eso es la mente. Amarás al Señor con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? El sello en la frente significa una mente alineada con Dios. No habla primero de un objeto físico, sino de una identidad sellada en la conciencia. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, ahora sí, la famosa marca de Apocalipsis 13, ¿verdad? De versículos 16 y 17, dice, hizo que a todos se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente. Nota algo importante. Frente, pensamiento. Mano, acción. La marca afecta lo que pensás y lo que haces. No empieza en la piel, empieza en la lealtad. Entonces, podemos ver que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que se ha hablado tanto de esto de la marca, que muchos decían, será un chip, será un tatuaje, una vacuna, etc. Tantas cosas se han hablado, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que verdaderamente vemos cómo estas cosas van sucediendo, van en esto. Y la Biblia no lo dice eso. La Biblia no está diciendo, ¿verdad?, eso. Eso es sensacionalismo, pongámosle. Pero se ha hablado tanto, de tantos años, de que conozco, que conocemos al Señor y que hemos estado en las congregaciones, en todos lados, hemos escuchado cuántas cosas, ¿verdad? Apocalipsis usa un lenguaje simbólico conocido por los judíos del primer siglo, que se marcaban los esclavos, los soldados marcados, la lealtad imperial romana, el culto al César. Todo esto era conocido. Y la marca representa la sumisión consciente a un sistema que exige adoración y obediencia total. Entonces, la diferencia clave entre sello y marca en Apocalipsis, ¿verdad?, que uno viene de Dios y el otro viene de un poder de abajo, de un sistema. El tema central no es tecnología, es adoración. Entonces, Apocalipsis repite una pregunta. ¿A quién adoráis? ¿A quién obedecéis? ¿De quién dependés? La marca no es solo económica, es teológica. La bestia no quiere tu piel, quiere tu lealtad. Entonces, el sello y el Ruach HaKodesh, como Pablo dice en Efesios,
fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese sello no se ve, no se compra, no se impone, no se negocia. Es la presencia de Dios gobernando la conciencia. Entonces Apocalipsis muestra dos grupos: los que tienen el sello o los que aceptan la marca. Ambos son identificables no por aparatos, sino por obediencia. Entonces, Apocalipsis no fue escrito para que los creyentes teman al futuro, sospechen de todo, vivan paranoicos. Fue escrito para que permanezcan fieles, no negocien su lealtad, disciernan sistemas y resistan la idolatría disfrazada. Entonces, Dios sella para proteger, la bestia marca para poseer. Y el verdadero peligro no es solo lo que te pongan en la piel, sino lo que aceptás en la mente y practicás con tus manos, practicás viviendo, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis, el sello y marca en el contexto romano, que tenemos que entrar ahí, porque Apocalipsis no fue escrito para el siglo XXI primero, sino para creyentes bajo el Imperio Romano. Juan estaba en aquel tiempo, Roma gobernaba, Roma era el imperio operante en ese momento. ¿Y a quién escribe Apocalipsis? Entonces vemos que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice: a las 7 comunidades de Asia, Asia Menor, territorio romano, creyentes reales, perseguidos reales, decisiones reales. Ellos entendían perfectamente qué era una marca, qué era un sello, qué significaba jurar lealtad al César. El Imperio Romano y la adoración, podemos ver que había allí en el Imperio Romano la adoración, y Roma no exigía cambiar tu religión. Eso era algo que vos podías seguir con tu religión, excepto una sola cosa: reconocer al César como Señor, el Kyrios Caesar, reconocer al César como Señor. Una frase mínima: César es Señor. Pero implicaba obediencia absoluta, lealtad política y espiritual, y una sumisión al orden imperial. Para un creyente, por ejemplo, de Yeshua es el Señor, decirlo primero era traición espiritual. Es decir, decir Yeshua es el Señor, eso era una traición, ¿verdad?, al César, pero también al revés. Si vos decías César es el Señor, era una traición a Yeshua el Mesías. Entonces, el culto imperial era la clave. Desde Augusto y sobre todo Domiciano, crearon altares al César, incienso al emperador, fiestas cívico-religiosas, sacrificios públicos. No era religión personal, era lealtad al sistema. Rechazarlo, ¿verdad?, era igual a ser sospechoso, rebelde, enemigo del orden. No podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13:17. ¿Y de esto de qué trata? Esto no es ciencia ficción. En Roma había gremios comerciales, mercados, asociaciones laborales. Todos tenían ritos al César. Y si no participabas, perdías contratos, no entrabas al mercado, quedabas excluido y eras denunciado. Entonces la marca era participación visible en el sistema imperial. Tenías que entrar en eso para poder comprar, vender, ejercer allí en el mercado tu negocio. Entonces la marca era igual a lealtad, no un dispositivo, no un chip, no algo que hoy hablan mucho, una vacuna, lo que sea, no. Los romanos marcaban esclavos, marcaban soldados y marcaban criminales. La marca entonces es igual a pertenecer a, y la bestia en Apocalipsis imita al imperio, exige lo mismo, promete seguridad y castiga la disidencia. La frente y la mano, ¿verdad?, es una clave. Hablar de la frente y la mano es una clave en el judaísmo. Esto viene de la Torá. Estas palabras estarán entre tus ojos y en tu mano, dice la Torá.
En la frente, pensamiento, y en la mano, la acción. El judío se pone los tefilín, que tiene uno en la frente y otro y se lo atan en la mano y va al costado en el brazo, derecho en el corazón. Y ahí dice, Apocalipsis dice, o tu mente y acciones pertenecen a Dios o el sistema imperial idolátrico. A uno de esos dos va a corresponder. No es neutralidad, es una decisión. Es algo, o perteneces a uno o perteneces a otro, eso es clave. Entonces, el sello de Dios como contraseña de resistencia. Apocalipsis 7, ¿verdad? Dice, los sellados, ellos no dominan el imperio, no gobiernan, no escapan, pero permanecen fieles. El sello no los hace invisibles, los hace reconocibles ante Dios. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y esa es la protección de aquellos que tienen el sello contra aquellos que van a aceptar la marca o van a dejar que ese poder del sistema los gobierne. ¿Quién es la bestia? Entonces, primero tenemos que ir a aquel Apocalipsis, aquel tiempo, y para los primeros lectores de Apocalipsis, Roma era una bestia, devoraba naciones, imponía culto, hablaba con autoridad divina. Entonces, no necesitaban imaginar el futuro, ellos lo estaban viviendo. Ellos vivían el Apocalipsis, ellos vivían lo que era o la señal, o el sello, o la marca, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis no predice solo, sino que desenmascara. El libro no dice, un día vendrá algo terrible. Dice, esto ya está pasando, disciernan ustedes. Es una carta de resistencia espiritual, no de terror, no de miedo. El mensaje central, ¿verdad?, que hace a todos los creyentes es no negocien su adoración, no negocien su conciencia, no negocien su lealtad. Aunque el sistema prometa seguridad, controle la economía, persiga al disidente, se vista de orden y progreso, no negocien. Entonces, Roma cayó, los imperios pasan, pero los sellados permanecen. Es una carta de esperanza, es una carta, ¿verdad?, que nos identifica. Entonces, Apocalipsis no glorifica mártires, pero enseña que la fidelidad cuesta y que Dios no olvida a los suyos, ¿verdad? Entonces, el texto de la Torá, base, firme, ¿verdad?, en la Torá es Devarim, Deuteronomio 17, 17. Dice sobre el rey, no multiplicará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Y acá tenemos que ver esta parte que el Midrash nos pone, y tenemos que, en hebreo, que es muy claro, tenemos ahí un Midrash de Layot y Salomón, Sanedrín 21b, que dice en Devarim 17:17, Lo Yarvé, Lo Nashin, Velo Yashur Levabó, que en español es, no multiplicará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Y la Torá no prohíbe por capricho, sino por consecuencia espiritual. Entonces, ahí está, la palabra clave es Yarvé, que está en verde, ahí usted la tiene. Yarvé, multiplicará. Y la lectura, es decir, acá dice que Salomón, algo importante, dijo, yo tendré muchas mujeres
y mi corazón no se desviará. ¿Ve? Ahí está, en hebreo. Después está la transliteración. Amar Shalomo ani arbe velo azul. En español, dijo Salomón, yo multiplicaré, pero mi corazón no se desviará. Y acá podemos ver que él no negó la Torá, no cambió el texto, pero sí se colocó como una excepción. Eso en hebreo se llama sabiduría que se vuelve arrogante. Y el resultado fue exactamente lo contrario. Sus mujeres inclinaron su corazón. Y eso lo encontrás en Primera de Reyes 11, del versículo 3 al 4. Por eso, esto de Salomón es muy importante. ¿De dónde sale la idea de cambió una letra? Es decir, aparentemente, Salomón cambió el texto, pero no es que él cambió la Torá o cambió el texto. Sale de que aquí entra el Midrash, o el lenguaje simbólico, no literal. Hay un Midrash famoso que dice que la letra, ve aquí, por ejemplo, dice que la letra Yud subió la Yud de Yarvé, porque Yarvé empieza con una Yud, ahí lo vemos de nuevo, la Yarvé, a ver, Yarvé, ahí está en verde, ¿ve? Yarvé. Entonces, subió, dice, la Yud de Yarvé, y se quejó delante del Santo, bendito sea, diciendo, soberano del mundo, Salomón me ha anulado de la Torá. Entonces, podríamos entender como que dice, delante de la letra Yud de Yarvé subió, se quejó delante de Dios diciendo, Salomón me quitó del texto. Esto no significa que Salomón editó la Torá en el lenguaje rabínico. Quitar una letra es igual a anular el peso del mandamiento. Es una metáfora pedagógica, no un hecho histórico. No es que él agarró el rollo y le quitó la letra y la sacó, no. Entonces, es un lenguaje simbólico. La Yud, ¿verdad?, subió y dijo, me sacó del texto. Formulación midrashica tradicional. Entonces, él ahí dice, subió la Yud de Yarvé y se quejó delante del Santo, bendito sea, diciendo, soberano del mundo, Salomón me ha anulado de la Torá. Me anuló, no me borró físicamente. Vitelani es la palabra que usa. Ribono shel olam, Shlomo o Salomón, Vitelani min haTorá. Me borró, no es que me borró físicamente, me anuló. Entonces, los sabios enseñan así para decir que cuando relativizás un mandamiento es como si borraras una letra. Después vamos a hablar de qué es relativizar, pero relativizar un mandamiento, achicar un mandamiento, no tomarlo en cuenta, es como si borraras una letra. Entonces, el problema real no fue textual, sino espiritual. Fue espiritual, ¿verdad? Entonces, los sabios no dicen que Salomón editó un rollo, cambió las letras, manipuló el texto. Eso sería impensable. El mensaje es que es justamente esto que estoy diciendo. Cuando relativizás un mandamiento es como que quitaras una letra de la Torá. Entonces, la Torá no se negocia, ni siquiera con buenas intenciones. El mensaje no es Salomón era malo, sino si Salomón cayó creyéndose excepción, ¿cuánto más nosotros? Él dijo, bueno, esto está bien, pero esto no es para mí.
mí las mujeres no me van a inclinar, así que yo voy a multiplicar las mujeres y no me van a inclinar. Lo que pasó fue que sí se inclinó. Es decir, siempre la Torá tiene razón, no podés minimizar lo que dice. Entonces, la Torá no teme a los sabios, pero el sabio que se cree más sabio que la Torá, cae. Y esto es muy importante y fundamental. Salomón no cambió una letra, no cambió el texto de la Torá, cambió su postura frente al mandamiento. Y eso es suficiente para desviarlo. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que aquí usted ve qué significa realmente el Midrash. La Yud representa el detalle más pequeño, lo que parece insignificante, lo que el sabio cree que puede manejar. Y el mensaje es este: cuando relativizas un mandamiento, es como si quitaras una letra de la Torá. Y esto es muy importante, porque vamos a ver que la respuesta de Dios a todo esto, ¿verdad? Ahí lo tienes en hebreo, la transliteración para que lo puedas leer. Dice en español: mañana Salomón pasará, pero tú, la letra, permanecerás para siempre. Eso fue la respuesta de Dios cuando la Yud va a quejarse. Los reyes pasan, la sabiduría humana pasa, pero la Torá permanece intacta. Eso lo dijo. Quédate tranquila, Yud, porque Salomón pasará, pero tú, la letra, permanecerás para siempre. Los reyes pasan, ¿verdad? Todas las cosas pasan, pero esa letra pequeña, ese trazo de una letra, significa que ni el detalle más mínimo del diseño divino puede ser relativizado, puede ser tenido por poco, por menos. Y esto nos conecta directamente con el Midrash de Salomón cuando relativiza un mandamiento, y es como borrar una letra. Entonces, aquí tenemos que hay una conexión directa con Yeshua, cuando Yeshua dice: ni una yud ni una kotz pasará de la Torá. Y está hablando exactamente en este registro rabínico. No dice no cambien la tinta, dice no relativicen ni el mandamiento más pequeño. Y luego añade: el que quebrantare uno de estos mandamientos, ¿verdad?, será llamado muy pequeño. Es el mismo principio del Midrash. Entonces, Yeshua está diciendo: la Torá no se adapta al hombre, el hombre se alinea con la Torá. Es decir, algo muy, muy sabido ya dentro de la tradición hebrea, que no es que nosotros tenemos que llevar la Torá a la gente, no. La Torá no se adapta a la persona, es traer a la persona a la Torá, es traer la gente a la Torá, que la persona se adapte a la Torá, reciba la Torá. Entonces Yeshua en un momento dijo: uno mayor que Salomón está aquí, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículo 42. Y la lectura profética sobre Salomón es que Salomón no fue un rebelde, fue un autojustificador brillante, y ese es el peligro mayor. Primera de Reyes 11:4 dice: cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón. La Torá tenía razón desde el principio. La Torá no se rompe cuando se ignora, sino cuando se justifica. No hace falta borrar letras del rollo, basta con borrarlas del corazón. Y esto es muy importante en ese sentido completo del Midrash de la Yud de Yahvé. Entonces, de la Yud de Salomón a uno mayor que Salomón, y al 666 en Apocalipsis. Hablando de esto, no es una historia de números, es una historia de obediencia.
Entonces, nos habla que el Midrash de la Yud, el problema no es el texto, es el corazón. Y acá vemos que hay uno mayor que Salomón. Esto no es arrogancia, es una declaración teológica. Salomón representa la máxima sabiduría humana inspirada, el rey más sabio, el constructor del templo, el modelo de gobierno bendecido, pero también el rey que se justificó, el sabio que relativizó la Torá, el hombre que confió en su mente más que en el mandamiento. Yeshua dice, la sabiduría no es suficiente si no hay obediencia perfecta, ¿verdad? Salomón tuvo sabiduría, pero Yeshua es la sabiduría encarnada. Entonces, aquí vemos en el Midrash de la Yud, el problema no es el texto, es el corazón. El Midrash dice que la Yud de Yahvé sube y se queja. Salomón me anuló de la Torá. Los sabios no acusan a Salomón de herejía textual, sino de algo más sutil y peligroso, la autoexcepción espiritual. ¿Y qué es eso? Salomón no dijo, la Torá está mal. Dijo, la Torá es verdad, pero yo puedo manejarla. Eso, para los sabios, es como quitar una letra. Eso es muy grave. Entonces, es esa sabiduría que se justifica, ¿verdad? Salomón tenía sabiduría dada por Dios, conocimiento profundo, experiencia espiritual, autoridad legítima, pero cometió un error clásico. Creyó que la sabiduría lo protegía de la obediencia. Y eso es lo que el Midrash denuncia. No pecado burdo, no idolatría inmediata, justificación inteligente. Y Yeshua entra en escena, y acá entonces uno mayor que Salomón está aquí. Cuando Yeshua dice, aquí hay uno mayor que Salomón, en Mateo 12:42, no está comparando milagros, fama, seguidores, está comparando dos tipos de sabiduría. Y esto es muy importante entender. Salomón es sabio, pero se permitió excepciones. Y Yeshua, sabiduría encarnada sin excepciones. Salomón relativizó un mandamiento. Yeshua dijo, ni una yud, ni una kot pasará. Y esa frase es una respuesta directa al problema de Salomón, un rey. Entonces, podemos ver que Yeshua en la tentación, donde Salomón falló, Yeshua permaneció. En el desierto, Yeshua enfrenta la misma prueba en otra forma. Si eres hijo, usa tu poder. Si eres rey, toma atajos. Si eres sabio, justifica el método. Todas son tentaciones de excepción inteligente. Yeshua responde, escrito está. Él no discute, no razona, no se autojustifica, no quita la ayuda, no la quita. Y esto es un puente, ¿verdad?, para Apocalipsis, cuando la excepción se vuelve sistema. Lo que en Salomón fue personal, en Apocalipsis se vuelve colectivo. El 666 no describe un monstruo, un villano caricaturesco, describe la sabiduría humana organizada sin sumisión plena a Dios. Por eso, Apocalipsis 13:18 dice, es número de hombre. Es la excepción de Salomón convertida en sistema. Y acá vamos a ver, Primera de Reyes 10:14, dice que el peso del oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Entonces es el arquetipo. Acá el oro que venía de Salomón cada año era 666 talentos de oro.
no es acusación, es advertencia simbólica. Salomón representa, ¿verdad?, el reino brillante, un orden perfecto, sabiduría admirada, prosperidad estable, templo funcionando. Pero entonces, acá en Primera de Reyes 10:14, que aparece el 666 como talentos de oro, y esto no es casualidad, no es que Salomón sea la bestia, pero sí es un símbolo profético. El 666 es igual a sabiduría, poder, riqueza, gloria, inteligencia, estructura, orden, prosperidad, imperio, pero sin obediencia total. Es el número del hombre perfecto sin Dios. Ustedes saben que la Vab o el 6 es número de hombre, pero al ser 666 es el hombre perfecto, pero sin Dios. El sistema perfecto con un corazón dividido. Entonces, el 666 y Salomón es un dato real, bíblico. Entonces, todo, tiene todo, ¿verdad? Pero con un mandamiento relativizado. Eso es exactamente el espíritu del 666. Humanidad eficiente, pero sin obediencia total, sin Dios. Entonces, Apocalipsis no dice que este es el número del diablo. Dice es número de hombre, Apocalipsis 13:18. No es demoníaco, es antropocéntrico, es la sabiduría humana elevada a sistema, elevada, ¿verdad?, a un sistema. Es un orden sin pacto, es una estructura sin revelación, es poder sin santidad, es luz sin Dios, moral sin redención, reino sin Mesías. Esto es 666. Esto es, y acá, Apocalipsis, la Yud que ya no se respeta, vamos a ver que ya es un sistema. Entonces la bestia no es que dice rechaza a Dios, no, dice adaptar la lealtad, negociar la conciencia, aceptar el sistema, no seas extremista, no seas tan fanático. Es Salomón multiplicado. Esto es lo que fue el sistema de Salomón al final. El templo glorioso, la sabiduría mundial, prosperidad total, alianzas políticas, matrimonios estratégicos, sin fidelidad absoluta. Salomón y los mandamientos para los reyes. Ustedes saben que en Devarim existe mandamiento para los reyes, y en Devarim 17 ordena al rey que no tenga muchas mujeres, no mucho oro, no comprar caballos, que simbolizaba el poder militar, escribir la Torá de su puño, y no se registra que lo hiciera, y depender de Dios. Salomón, el rey Salomón, violó todo esto, y lo hizo con argumentos inteligentes, y esa es la clave. Entonces, es importante que la marca no es primero física, es mental y práctica. Por eso se pone en la frente y en la mano, pensamiento y acción. Es la Yud ignorada, pero ahora a escala global. Entonces, tenemos, ¿verdad? Aquí les muestro el contraste final entre Yeshua versus 666 y Salomón, sabiduría dada, el 666 sabiduría humana, Yeshua sabiduría divina. Excepción personal llega a ser el sistema global, pero Yeshua con una obediencia total. Mandamiento relativizado, conciencia negociada en el 666, Yeshua se mantiene con el escrito está. Salomón, un reino glorioso,
el 666 un imperio eficiente, pero con Yeshua un reino fiel. Salomón quita la yud, el 666 borra el peso del mandamiento, pero Yeshua cumple cada trazo. Entonces, en Apocalipsis la yud que ya no se respeta, podemos decir, por eso Yeshua puede decir, uno mayor que Salomón está aquí, no porque sepa más, sino porque obedece mejor. Entonces, el mayor peligro no es borrar la Torá, sino interpretarla para no obedecerla. Es decir, el 666 no nace de la maldad, sino de la justificación. Yeshua no venció por ser más sabio, sino por no quitar ni una yud, por ser obediente. ¿Sí? Torá, el Midrash, Yeshua, Apocalipsis, una sola historia, una sola advertencia. Por eso podemos nosotros seguir en esta parte donde Santiago, Jacob, habla de la sabiduría de arriba versus la sabiduría de abajo. Santiago 3.15, esta sabiduría que nos habla Santiago, es algo que está en el capítulo 3, versículo 15. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, humana, dice. Hay dos tipos de sabiduría, nos va a hablar Santiago. La sabiduría de Dios, que es humilde, obediente, sumisa a la verdad, pura, pacífica, alineada con la voluntad divina. Y la sabiduría humana, brillante, lógica, estratégica, eficiente, funcional, exitosa, pero autojustificadora. No se adapta a la Torá, no va a obedecer, no va a cumplir, es algo sin Dios. Y Salomón cayó en la segunda, es decir, la conexión directa con la tentación de Yeshua, ¿verdad? Que no tomó atajo, que no se justificó. Yeshua responde siempre, escrito está. No usa lógica, no usa razonamiento, no usa estrategia, usa la Torá. Entonces, el mayor peligro espiritual no es el pecado burdo, ese pecado que todo el mundo puede ver, es la justificación inteligente a no guardar un mandamiento. Y como estamos en un tiempo casi de que es esos mandamientos que se pisan con el talón, esos pequeños mandamientos que de repente decís, bueno, esto no es para mí. Seguramente yo puedo hacerlo de esta manera porque, bueno, algunos toman esas cosas minimizando, relativizando el mandamiento. Y esto es algo tremendo porque tiene sus consecuencias. No es una rebelión abierta, sino es la racionalización. No es la desobediencia abierta, es la obediencia selectiva. Esto lo guardo, esto no. Esto sí lo acepto, esto no. Entonces, Salomón tuvo sabiduría sin obediencia. La bestia es sistema sin pacto. El 666 es humanidad sin sumisión. Yeshua es sabiduría con obediencia perfecta. Es Torá viviente. Es palabra encarnada. Es fidelidad absoluta. Por eso dijo, uno mayor que Salomón está aquí. Porque no basta con ser sabio, hay que ser fiel. No basta con entender la verdad, hay que someterse a ella. Entonces, quitar una letra, en la metáfora rabínica, en la literatura de la tradición hebrea, quitar una letra no significa alterar físicamente el texto de la Torá, editar el rollo, cambiar la escritura. Eso sería impensable. Significa anular el peso del mandamiento en la práctica. Eso significa anular el peso del mandamiento en la práctica. Entonces, los jajamín enseñan con metáforas, hipérboles, imágenes vivas,
como Yeshua enseñaba en parábola, porque no buscan solo informar, buscan formar la conciencia. Por eso dicen, cuando relativizás un mandamiento, es como si borraras una letra de la Torá. Eso no es filología, es ética espiritual. ¿Y por qué una letra? Porque en la Torá cada letra tiene peso, cada trazo tiene intención, nada es decorativo. La letra más pequeña, la yud, sostiene mundos. Entonces, si vos decís este mandamiento sí y este no tanto, en términos de jajam, ya rompiste la integridad del texto, ya rompiste lo que el texto estaba diciendo. Entonces, esa es la conexión directa con Yeshua. Cuando Yeshua dice ni una yud ni una kotz pasará de la Torá, está hablando exactamente en este código. No dice no cambien la tinta, dice no relativicen el peso de ningún mandamiento. Es una advertencia espiritual, no tipográfica. Entonces, la aplicación profunda que nosotros podemos ver aquí, el problema no es decir no entiendo este mandamiento. El problema es decir entiendo, pero no aplica para mí, no aplica en este tiempo, no aplica para mi caso. Ahí no quitaste una letra del rollo, pero sí la quitaste de tu corazón. Entonces, la Torá no se rompe cuando se ignora, se rompe cuando se justifica. Eso es quitar una letra. El 666, ¿verdad? Como este eco bíblico del primer templo, la escritura no usa números al azar. Entonces los números cantan historias, cuentan. El 666 aparece una sola vez explícitamente, y eso ya es una pista. Primera de Reyes 10:14, como leímos, el peso del oro que venía de Salomón cada año era 666, 666 talentos de oro. No vuelve a aparecer así en todo el Tanaj. Y cuando la Biblia menciona algo una vez, suele ser intencional, simbólico, advertencia, no glorificación. Entonces, ¿qué representa Salomón en el primer templo? Salomón es el rey del clímax. Paz total, sabiduría sin precedentes, riqueza global, reconocimiento internacional, templo glorioso. Usted sabe, había paz, paz total. Es decir, Salomón, empezó la paz con Salomón, ya las guerras habían pasado con David, él edifica el templo, paz, sabiduría sin precedentes. Se le había dado esta sabiduría, era una riqueza global, conocida, estos 666 talentos de oro por año, y tenía un reconocimiento internacional. Usted sabe, la reina de Saba vino, consultó, todos lo conocían, el templo era glorioso. Es el momento en que Israel parece haber llegado al ideal, a lo más grande. Y como la Escritura dice, tiempos de prosperidad, tiempos, ¿verdad?, donde la ciencia va a aumentar, donde el conocimiento y la sabiduría aumenta. Pero ese tiempo es también el comienzo de la caída. Entonces, el 666 aparece cuando el sistema está en su punto más alto. Cuando vos ves que en el mundo entero, en el sistema, ¿verdad?, hay sabiduría, hay conocimiento, surgen cosas tremendas como hoy. Bueno, es bueno, por un lado, ese sistema está en su punto más alto, habrá llegado. El problema no es el oro, el problema es el patrón, el problema no es la cantidad de riqueza. Usted sabe, la Torá prohíbe al rey acumular oro, acumular mujeres, acumular poder militar. Entonces Salomón hace las tres cosas. El 666 no es mucho oro, es oro sistemático. Eso venía anual, estructuralmente, anualmente venía 66, es decir, 666 talentos de oro anuales. Un modelo económico. Eso es la clave para Apocalipsis.
La bestia quizás no es una persona, es un sistema. Es un sistema, es un modelo económico, esa es la clave, es algo sistemático. Entonces, el simbolismo numérico hebreo, sin cabalismo místico, vamos a ponerle en la Biblia, el 7 es la plenitud divina y el 6 lo incompleto, lo humano, lo que queda corto. Entonces 6, usted lo tiene que entender como humanidad elevada a plenitud sin Dios. Es número de hombre, no es imperfección caótica, es orden humano perfecto, es un orden humano que ha llegado al clímax, la perfección casi del humano, pero no llega a ser completo, sin sumisión. Eso describe el reino final de Salomón, de Roma, cualquier sistema brillante sin pacto, sin Dios. Es un eco del Bereshit y Babel, de aquel Génesis capítulo 11. Una torre, unidad humana, tecnología, lenguaje común, proyecto global. No hay moralidad explícita, hay autosuficiencia. Nosotros podemos, nosotros lo lograremos, lo vamos a hacer. No está para nada Dios en todo eso. El 666 comparte el mismo espíritu. Hagámonos un nombre. Entonces, la tradición hebrea, el peligro de la sabiduría autónoma, los sabios de la tradición hebrea advierten, si la sabiduría no conduce al temor de Dios, se convierte en tropiezo. Todos te van a decir que aman a Dios, pero amar a Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay que tener temor de Dios. El temor de Dios, eso trae la redención. Entonces, si no, la sabiduría no te conduce al temor de Dios, se convierte en tropiezo. Por eso termina diciendo Proverbio, o empieza diciendo Proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios te va a llevar a la sabiduría de verdad. Entonces Salomón no perdió la sabiduría, perdió la sumisión. Y eso es clave. El 666 no es ignorancia, es inteligencia sin obediencia. Son muy inteligentes para hacer las cosas mal, pero, ¿verdad? No hay sumisión, no hay Torah, no hay Dios. Entonces, Apocalipsis 13 y 18 es un número de hombre. Eso tiene que quedar claro. Número de hombre. Juan no dice, es un número del diablo, un número demoníaco. Dice, porque es número de hombre. Es antropocentrismo elevado a sistema. Salomón encaja perfecto como arquetipo, no como villano. Es un arquetipo, ¿sí? El contraste de 666 versus el nombre de Dios en Apocalipsis, nosotros podemos ver los sellados llevan el nombre de Dios, los marcados llevan un número. El nombre es relación, el número es contabilidad, el nombre es identidad, el número es sistema. Entonces tenemos, ¿verdad?, una distinción entre sello y marca. Relación e identidad es un sello, contabilidad y sistema es marca. El reino de Salomón pasó de alianza a administración, de pacto a eficiencia. Y la tradición del primer templo, cuando todo funciona, pero el corazón no. Esto es una imagen que nosotros tenemos, el profeta Isaías, Jeremías, no denuncian, ¿verdad?, en sus profecías, la falta de culto, la falta de templo, la falta de sacrificio. No, había culto, había templo, había sacrificio. Lo que ellos denuncian es que este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos. Y ese es el espíritu del 666. Religión funcionando sin corazón alineado. Y este es el sistema final. Es muy importante que este sistema final, por eso tiene que ver justamente
El 666 en las escrituras es riqueza estructurada, sabiduría brillante, orden perfecto, sistema eficiente, un poder estable sin obediencia plena. No es caos, no es que la marca traerá caos, que la bestia va a traer caos. Existo sin Dios. Soy eficiente sin Dios. Tengo orden perfecto sin Dios. Sabiduría brillante. Es una estructura de riqueza. El mayor peligro no es el colapso, es cuando todo funciona, cuando todo va y crece y hay más sabiduría, pero sin Dios en el centro. Salomón nos enseña que se puede construir el templo, hablar con Dios, tener sabiduría y aún así relativizar el mandamiento. Por eso Yeshua dijo, uno mayor que Salomón está aquí. Y no para condenarlo, lógicamente, sino para mostrar el camino superior, sabiduría, sabiduría con obediencia perfecta. Entonces el nombre versus el nombre versus el número en Apocalipsis, que nos habla que justamente no trata con códigos secretos, sino de identidades. Dos identidades, no dos tecnologías. Apocalipsis presenta dos grupos humanos, los que llevan el nombre o los que llevan el número. Esto es lenguaje bíblico, antiguo, no futurista. El nombre, Shem, en la Biblia un nombre no es una etiqueta, sino que significa identidad, carácter, autoridad, pertenencia, relación. Esto es el nombre. Por ejemplo, Proverbios 18, 10, dice, torre fuerte es el nombre del Señor. El nombre representa esa relación viva, esa identidad, la esencia, el carácter, la autoridad. Por eso te ha dado su nombre para que tengas autoridad sobre demonios, sobre todo. Bueno, te dio su nombre. El nombre en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 14:1, tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Eso no es literalismo mágico. Significa mente marcada por el carácter de Dios, identidad alineada con el Mesías, conciencia formada por la verdad. El nombre no se impone, se recibe por relación. Ahora el número, un número en la Biblia, mide, clasifica, controla, calcula, administra. Los números sirven para sistemas, no para relaciones. El número reduce al ser humano a función, dato, engranaje. No es lo mismo que vos te pregunten el nombre o que te pregunten el número de documento. El número es un documento, no hay una relación, ahí es para ubicarte, tener lo que sos, un número, en un sistema donde se encuentra ligado a todo el organismo, ¿verdad? Entonces con el número se controla, se clasifica, ¿verdad? Se administra, se mide, pero el nombre tiene que tener una relación, el nombre es otra cosa. Entonces, el número en Apocalipsis 13, 18, ese es número de hombre, dice. No dice número del diablo. Dice humanidad organizada sin Dios. El número no nombra personas, las cuenta. Entonces, Salomón pasa de conocer a Dios a administrar el reino, de relación a sistema. El 666 es ingreso anual, controlable, medible, eficiente. Eso es número, no nombre. Nombre tiene que ver con alianza,
número tiene que ver con imperio. El nombre es una relación, el número es administración. Entonces, el nombre tiene pacto, el número es sistema. El nombre es identidad, el número es función. El nombre es persona, el número es masa. El nombre es llamado, el número es control. El nombre es fidelidad, el número es productividad. Por eso Apocalipsis muestra un choque entre alianza versus imperio. Mano y frente. Allí tenía que estar. Entonces, una revisión final de esto es que la frente es igual que identidad, que la mente, que la conciencia. La mano tiene que ver con la obra, con la productividad. Entonces, el sistema marca cómo pensás, cómo trabajás. Dios sella quién sos y a quién perteneces. Entonces, la pregunta de Apocalipsis no es ¿qué número es? Es, ¿vivís como número o como nombre? ¿Sos un engranaje eficiente o un hijo con identidad? El sistema te numera, Dios te nombra. El imperio te cuenta, el Creador te conoce. Por eso Yeshua dice, conozco a los míos por nombre. Y por eso Apocalipsis termina con un número, sino con nombres escritos en el libro de la vida. Por eso Babel, Roma y los sistemas modernos tienen que ver con nombre versus número a través de la historia. La Biblia no repite historias, revela patrones. Babel, cuando el hombre se enumera a sí mismo, en Génesis 11, Babel no es un pecado moral explícito, no hay idolatría visible, no hay violencia, no hay moralidad. Hay algo más peligroso, la autosuficiencia colectiva. Hagámonos un nombre, dice. Clave, la unidad humana, esa tecnología, lenguaje común, proyecto global, sin referencia a Dios. Olvidan a Dios, se quedan sin Dios. Babel es el primer sistema humano total. Y notad esto, Dios no destruye Babel, Dios confunde a Babel. ¿Y por qué? Porque el problema no era el poder, era el nombre equivocado. Entonces de Babel venimos a Salomón, el sistema bendito que se vuelve autónomo. Y con Salomón Dios está presente, el templo existe, la sabiduría es real, la bendición es auténtica, pero lamentablemente el pacto se administra, la fe se organiza, la bendición se contabiliza, y Primera de Reyes 10:14 habla del 666. No es rebelión, es gestión sin sumisión. El sistema funciona, pero ya no depende de Dios. Roma es Babel con leyes, con calles y orden. Roma es Babel madura. Tiene infraestructura perfecta, tiene el derecho romano, el comercio global, la paz romana, diversidad religiosa tolerada. Podés creer en cualquier cosa, excepto en que tenés que decir César es Señor. Roma no quiere tu fe, quiere tu lealtad. Y eso es clave. Podés creer lo que quieras. Mientras no contradigas al sistema, Roma numera, no nombra. Los ciudadanos son registrados, los soldados son marcados, los esclavos numerados. Entonces, Apocalipsis desenmascara el patrón. Juan no ve algo nuevo, ve Babel más Roma con otro rostro. Por eso dice, es número de hombre, no es demonio, es humanidad organizada sin Dios. Y por eso contrasta el nombre del Cordero versus el número de la bestia. Entonces, los sistemas modernos, la misma lógica, el mismo rostro o con un rostro nuevo, y la Biblia no apunta a un país, a un partido, la tecnología, apunta a una lógica espiritual.
Un sistema se vuelve bestial cuando reduce personas a funciones, cuando mide valor solo por productividad, cuando exige lealtad total, cuando castiga la disidencia y promete seguridad a cambio de conciencia. No importa el siglo, importa el principio. Entonces, este patrón se repite. Babel dice hagamos un nombre, Roma dice César es Señor, el sistema moderno, el sistema es incuestionable. En Babel la unidad sin Dios, en Roma orden sin pacto y el sistema moderno progreso sin trascendencia. Babel tenemos lo mismo, el lenguaje único, Roma ley imperial y el sistema moderno pensamiento único. Babel es una torre, Roma es imperio y el sistema moderno es una estructura total, global y siempre en contraste. Dios sigue llamando por nombre. Yeshua rompe el ciclo. Yeshua no vino a destruir sistema, vino a desactivar su pretensión absoluta. Por eso no tomó el poder, no negoció con Roma, no aceptó atajos, no justificó desobediencia. Y por eso dijo, uno mayor que Salomón está aquí, porque Salomón cayó en el sistema. Yeshua se mantuvo fiel dentro de él. No es que huyan del mundo, es no se dejen absorber. Vivan dentro del sistema sin pertenecerle, trabajando, pero no adorando, participando, pero no negociando la conciencia. Babel quiso hacerse un nombre, Roma quiso imponer un nombre, los sistemas modernos quieren reducirte a un número. Pero Dios sigue llamando por nombre y no te va a preguntar cuánto produjiste, cuántos logros acumulaste, te va a preguntar, ¿fuiste fiel? Ese es el sello, ese es el nombre, ese es el contraste eterno. Y este Midrash de la Yud y Salomón nos está mostrando cómo se relativizó un mandamiento o la Torah misma. Relativizar el mandamiento significa quitarle su carácter absoluto, objetivo, vinculante, convirtiéndolo en algo que depende de la opinión personal, la cultura, las circunstancias o la conveniencia de cada uno. En otras palabras, es pasar de decir, Dios lo ordenó, por lo tanto debo obedecerlo, a decir, eso era para aquella época, depende cómo lo interpretes, lo importante es la intención, o yo siento que para mí no aplica. Desde una perspectiva bíblica y del contexto hebreo, relativizar un mandamiento es muy serio, porque implica colocar el juicio humano por encima de la voluntad divina. Entonces, esto de decir una cosa, es decir, quitarle la yud a una palabra para decir otra cosa, era relativizar el mandamiento, era quitarla del texto. Eso es lo que se quejó la yud. Entonces, ¿qué significa relativo, relativizar? La palabra relativo significa que depende de otra cosa. Entonces, un mandamiento relativizado deja de ser una verdad firme y pasa a depender de mi opinión, de mi cultura, de mis emociones, de la sociedad, de la época, de la conveniencia. Entonces, como muchos lo han hecho, ojo, hay ejemplos bíblicos, Saúl relativizó el mandato de Dios. Dios le ordenó destruir completamente a Amalek, 1 Samuel 15. Saúl pensó, voy a guardar lo mejor de las ovejas para ofrecer sacrificios. Yo creo que sería bueno tener más vacas, más ovejas para sacrificio, ¿verdad? Él no rechazó el mandamiento, simplemente creyó que podía mejorarlo. Entonces Samuel respondió, se complace a Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El problema fue relativizar la orden divina.
Eva también relativizó el mandamiento. Dios dijo, no comerás. La serpiente introdujo una interpretación alternativa. Ya no se discutía si Dios había hablado, se discutía qué tan obligatorio era. Ese es siempre el comienzo de la relativización. En el contexto hebreo enseña todo lo contrario. Los sabios hablan que incluso los mandamientos que parecen pequeños tienen enorme importancia. En la Parashá de Kep comentan, sé cuidadoso con un mandamiento ligero como con uno grave, porque el hombre suele pisar con el talón aquellos mandamientos que considera insignificantes, no porque Dios los considere pequeños, sino porque el hombre los relativiza, los empequeñece. ¿Y cómo se relativiza un mandamiento hoy? Por ejemplo, guardar Shabbat no es tan importante, la santidad sexual depende de cada pareja, lo importante es el corazón, no la obediencia. Dios sabe cómo soy, eso era para Israel, eso era para el Antiguo Testamento, hoy vivimos bajo la gracia. En todos estos casos, el criterio deja de ser la palabra de Dios y pasa a ser la interpretación humana. Hemos mandado la yud y mandado varias letras quitándolas del texto. Yeshua habló de esto y advirtió, Mateo 5:19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande. Y aquí aparece una idea importante. No solo se relativiza cuando uno desobedece, también cuando enseña que un mandamiento dejó de tener importancia. Relativizar es lo mismo que interpretar. No es lo mismo. Aquí hay una diferencia fundamental. No es interpretar, relativizar. Interpretar busca descubrir qué quiso decir Dios para obedecer correctamente. Tenemos que saber bien qué es lo que está pidiendo, qué es lo que dice para obedecer. Ahora, relativizar busca adaptar lo que Dios dijo para evitar obedecerlo, para evitar cumplirlo. Entonces la interpretación pregunta, ¿qué quiso decir Hashem? La relativización pregunta, ¿cómo puedo hacer que esto no me obligue? Entonces, desde el musar, el corazón humano tiene una gran capacidad para justificar sus deseos. Por eso la relativización suele comenzar de forma sutil, no negando un mandamiento, sino reduciendo su peso. El ego busca excepciones donde Dios llamó a la fidelidad. La humildad, en cambio, comienza diciendo, si Hashem lo ordenó, primero quiero comprenderlo y obedecerlo. Luego buscaré cómo aplicarlo correctamente. Sin embargo, también es importante distinguir entre relativizar un mandamiento y discernir su aplicación. Y la tradición hebrea dedica un enorme esfuerzo a estudiar el contexto, las condiciones y la forma correcta de cumplir la mitzvot. Por eso hay tanta enseñanza y tantos escritos hebreos que te van enseñando en cuanto a esto. Ese trabajo no pretende disminuir la autoridad del mandamiento, sino honrarla, aplicándola con fidelidad. La diferencia está en la actitud del corazón. ¿Estoy buscando obedecer mejor o encontrar una razón para no obedecer? Esa pregunta suele revelar la verdadera intención. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Sepan que quizás este famoso bestia, el 666, sea simplemente ese sistema que es distinta a esa marca. Lo que va a pedirte es la lealtad, que no tiene nada que ver con Dios, es una sabiduría, un orden, una estructura totalmente
inteligente, pero que no se somete a Dios. Te van a pedir lealtad, sí, pero lealtad a un sistema. Y eso es un número, una marca. Por eso no pretendo que esta sea la verdad, no pretendo que esto sea la interpretación única, pero esto es lo que sale del texto, de la escritura, de lo que podemos ver, de dónde aparece este 666 como única vez en la escritura en Primera de Reyes, y entender que quizás el anticristo y todo esto que se habla del 666, la marca, y quizás no sea un hombre, sea un sistema, y sea, ¿verdad? Como Juan dijo, ya han salido muchos anticristos, es decir, habla de que no hay uno, sino que hay varios, y esto sería un sistema, esto sería un orden. Que el Eterno los bendiga y sigamos estudiando, sigamos perfeccionándonos en todo lo que la Escritura tiene para decirnos a nosotros. Hemos pasado Apocalipsis 13, el enigma revelado, número de hombre, 666. Que el Eterno los bendiga y que siga bendiciendo. Si les gustó el video, hagan un me gusta y apliquen la campanita para cuando salgan otros videos más. Que el Eterno nos bendiga y los proteja, el Eterno va a brillar su presencia sobre ustedes y les sea clemente desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias a todos. Quien les ha hablado, Neri Price. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. Desde ya, desde Buenos Aires, desde aquí, desde el estudio. Queremos que sean bendecidos. A todos los que están en Buenos Aires, en Argentina, nosotros estamos en Libertad, Merlo, Buenos Aires, pero también a todos los que están en las naciones, les mandamos un abrazo grande, un saludo, y nada, siempre estamos dispuestos a poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ponga. Así que, shalom, shalom a todos, sean bendecidos. Amén.